Capaces, un podcast para reivindicar el poder de las personas comunes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Capaces Podcast. El día de hoy les traigo una nueva historia de cómo el deporte es capaz de transformar vidas. No solamente físicamente, sino también transforma mentes. Y para esto tengo conmigo a Leonardo González, más conocido como Leo Cali. Leo, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y tú, Fer? Excelente. Qué bueno tenerte acá para que nos puedas compartir un poco más de lo que ha sido tu historia en el deporte. Pero mi saludo no es así normal. Y es, háblame, Fer. Es un saludo bayuno, espero que lo hagas. ¡Uy, no. La bandera! La tiré. Mentira. ¿Cómo vas? Ya lo probamos detrás de cámaras y no funcionó. Ok. Está bien, te la paso. Bueno, pero antes de empezar en el deporte, hay una historia detrás. Y Leo, a quien ven ustedes hoy acá muy atlético, él llegó a pesar 120 kilos en una vida mucho más sedentaria. Sí. Leo, ¿quién era ese Leo antes del que tenemos hoy acá sentado? Bueno, no, mira que de ese Leo tengo muy buenos recuerdos. De esas partes, yo las llamo oscuras. Uno no las puede esconder, ¿sabes? ¿Quién era ese Leo? Era un Leo papá de familia, con 2 hijas, dedicado 100% a otras personas, a mis hijas, a cuidar esa estructura hogar y también pues al trabajo, ¿no? Era dedicado a eso. Y Leo por ningún lado. Un trabajo de oficina. Sí, 8 muy horas, demandante, que esas 8 horas que se volvían 26, no, pero se volvían unas jornadas muy largas de 18 horas, 12 horas, que igual era también lo que me gusta, o sea, es mi profesión y me gusta, pero sí me tenía muy descuidado. Ok, y ahí por algún lado asomaba el deporte, hacías algún tipo de ejercicio. Normal, o sea, en mi juventud sí fui deportista, hablamos de colegio, en mi época escolar, pero nada profesional, o sea, algo muy normal. Pero ya entrando a la universidad y pues ya en el mundo laboral, sí, cero, o sea, no entrenaba nada. ¿Fue poco a poco que te fuiste subiendo de peso o fue casi que de un momento a otro cuando te diste cuenta ya estabas en esos 120 kilos? Yo creo que estos procesos uno no se da cuenta, uno no es consciente, ¿sabes? Porque más allá del comer, hay otras cosas detrás que te están llevando a esa ansiedad, a esa llenar esos vacíos, esas ansiedades o calmar incluso esos nerviosismos o cosas insatisfechas que uno puede tener, que uno no se da cuenta. Y uno las normaliza, que es lo peor. Entonces uno va y estructurándose y va formándose y uno pues el día a día no te deja ver, no te deja ver ese cambio. ¿Y en tu entorno era normal? Es decir, ¿había más gente que tenía obesidad o digamos que fue algo más tuyo? O sea, ¿no fue algo que tuviste normal porque tus amigos pesaban lo mismo? O... Bueno, no era un entorno, pero no, o sea, sí, yo era el único obeso en ese momento del hogar, pero te volvés el gordo chéverón, ¿no? Entonces, chévere, el bacano, el buena gente, el chévere. Y uno empieza a transformar esa buena energía en justificar el por qué estás así. Entonces, no era de mi círculo social, era el que estaba así. ¿Sentías algún problema de salud o simplemente tenías 120 kilos pero te sentías bien en tu salud? Yo me sentía bien, pero sí hubo varios detonantes. Como por ejemplo, amarrarse, algo tan sencillo, amarrarse los zapatos, no podía. O sea, pues podía hacerlo, pero con el bastante agacharse esfuerzo. Y sentía ya ahogar. Entonces subir unas escaleras, dar la vuelta a la manzana, caminar, o sea, se vuelve ya un esfuerzo. ¿Y cuál fue ese momento en el que tu chip cambia? Un detonante, siempre hay un detonante. Hubo, y algo muy anecdótico, en ese momento yo estaba casado. Y hubo algo anecdótico, fue un regalo que me dieron, no me sirvió una camisa. O sea, no me sirvió, o sea, mal. O sea, ya no era XL, sino que llego a pasar a XXL. Entonces genera una alerta y ya voy por conciencia propia a un médico y el médico me reafirma, porque uno es un detonante y otra cosa es reafirmarte, ¿no? Te reafirma con hechos que venía de mal en peor. Entonces me dicen
Y ese sacudón me dice, o sigues así o no vas a ver a tus hijas crecer. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Es Mariana y Juana, y tenían que ellas 11 años, creo. 11, 8 años, más o menos. Tú hoy tienes 42 años. Sí. ¿Y en ese momento cuántos años tenías? No, pues estamos hablando 34. O sea, más o menos fue en el 2016, haciendo mal cuenta, aquí me cogiste. Pero sí, estaba pues relativamente joven. ¿Y aproximadamente cuántos años duraste con 1 kilo por encima del que era tu peso normal? Bueno, y quiero ser muy responsable en este espacio, sí, porque no se trata tampoco del peso y entonces vamos a estar en un peso ideal. Porque el mal llamado tema de peso que por ahí transité también, en pelearme con la alimentación y estar pendiente de una balanza tampoco es, ¿no? Está bien, qué bueno que lo mencionas. Sí, eso tampoco es sano, y siempre es estar de la mano de un profesional. Entonces, desde la nutrición habíamos generado incluso unas metas y llegué a pesar 84 normal. O sea, ahí ya era normal, pues estaba en el filo, pero pues ya por lo menos estábamos bajando pues de 120 kilos a 86. Fue un gran avance. Y en ese proceso me demoré, realmente fue corto el proceso, fueron 4 meses, 5 meses, pero fue muy, muy disciplinado el proceso. Ok. ¿Y cuántos años duraste, digamos, como con ese subir de peso desmesurado sin ponerle un control? Ah, ya, al contrario. O sea, ¿qué tiempo me demoré en llegar a 120 kilos? Sí. Uf, no. Te estoy diciendo que desde 2002 al 2016 estamos hablando casi 14 años. Entonces, no fue algo de un día para el otro. No, fue 14 años, insisto, del estrés, de las ansiedades, de pronto del inconformismo que tenía en esa estructura. Y algo que me detona a mí en ese proceso, porque yo sí sé en qué momento es, me doy cuenta es que yo estoy a mi alrededor y estoy es para la gente, y puede sonar un poco egoísta esta parte, pero uno también tiene que darse valor y ahí es donde nace un amor propio. O sea, yo estaba muy dedicado y muy de lleno a mi estructura, a mi familia, a mis hijas, no está mal, y creo que fue más hacia el trabajo y el dejarme y que uno no se pone de primero, ¿no? Bueno, y entonces ahí el médico te dice, hay que ponerle un alto en el camino, pero siempre te pueden decir, no, hay que bajar de peso. Pero ya llegar a tomar de verdad que tú tengas la determinación y demás. Mira que uno no es consciente, y chévere esa pregunta, porque uno no es consciente, porque te puede decir mucha gente, mi familia, en ese momento mis hijas, María del Pilar, que en ese momento era mi ex esposa. Todos, mi mamá, todo el mundo me decía que estaba en sobrepeso, pero a mí no me importaba. Tú digamos, te veías al espejo y ¿qué pasaba? ¿O cómo era eso? O sea, ¿No lo sentías? No lo sentía y lo justificaba inconscientemente. Entonces, al justificarlo, pues para mí era normal. Y también está culturalmente, ay, venga, coma, venga. Y la atención, en ese momento, pues hacíamos eventos, hacíamos actividades en la calle, conciertos y demás. Y eso me generaba a mí, pues, una alimentación desbalanceada. Pero insisto, no era consciente. O sea, no, para mí era normal. Y como tenía mi entorno y estaba tranquilo, sí, para mí era normal. O sea, verme así era normal. Entonces para ti prendió una alarma que el médico te dijera eso. Claro, pero uno es consciente, ¿sabes? Uno sabe como el que toma, el licor es malo, como el que fuma, el fumar es malo. Uno es consciente, uno sabe pero uno lo empieza a justificar. Y ahí es donde el médico con el diagnóstico, y lo veo ya en la data y en la información, pilas, o sea, estás reventado, o haces algo o chao. Y ahí es donde ya no hay que hacer. ¿Y por dónde empezaste? Bueno, ahí tuve que me parece la parte más compleja. ¿Por dónde empiezas? Además, porque sabes que no va a ser un proceso fácil. Si ganaste 40 kilos de más en 14 años y esperas bajarlo en 2 meses, no va a pasar. Entonces es un proceso muy frustrante. Sabes que hay un poco para la gente, cualquier tarea, cualquier acción o cualquier meta que se empieza a visualizar es una ganancia y es un logro para uno en esas condiciones. El hecho de solamente el ir a un gimnasio o el hecho de estar en una estructura es una ganancia para uno, pero también está el apoyo de las personas.
Y ahí sí debo de confesarte que en ese momento pues mi familia, mis hijas y mi ex esposa me apoyaron siempre, estuvieron pendientes del proceso y fue el detonante también como decir, mira, te estamos apoyando, vamos a hacerle a esto y vamos a arrancar. Pero el proceso también está en uno personal y es uno como cada día es una batalla, o sea, es difícil. Cada día es una batalla porque es levantarse, es decir, y no ver el progreso porque el progreso no es instantáneo, ¿no? O sea, y siendo un proceso consciente, o sea, tenés dos caminos, o una operación o hacer el proceso consciente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tomaste como primera opción la operación? Se vuelve un reto entonces, pero ya personal, y ahí es donde ya empiezo a identificar, o sea, eso es mío, esta es mi responsabilidad, no es por, y ahí cambia un poco el chip, en ese momento que te está diciendo, sí, es la ansiedad la que me genera estos detonantes, pero al final soy yo el que me doy cuenta, y ahí empieza a salir ese Leonardo, pero vení, o sea, te estás estresando por, ¿y vos? Te estás trasnochando por, ¿y vos? ¿Dónde estás? Entonces empieza esa conciencia de que lo estás haciendo por vos. Y un diciembre, o sea, literal, en diciembre del 2016 decido entrar a un gimnasio y fue un CrossFit, un box que le llamamos nosotros, y empieza mi proceso, pero empieza desde ahí, o sea, desde yo arrancar. ¿Y cómo empezaste a encontrar el espacio para ti? Porque si trabajabas tan exhaustivamente que trasnochabas y demás, y de un momento a otro, que es la misma empresa en la que estabas en ese momento y sigues ahora, pero que un día para el otro Leo diga, no, es que ya no trabajo 15 horas, ya trabajo 8 horas. ¿Cómo es ese proceso también de que en la empresa no digan, no, es que Leo ya no está dando todo de sí, Leo se relajó? ¿Cómo fue eso? Porque también es un choque fuerte laboralmente. Mira que en la parte de darte cuenta de la responsabilidad que es tuya, vos, la fácil, por así decirlo, no es que la responsabilidad es del trabajo, no es que la responsabilidad es en la casa, mi abuela que me da los frijoles que me encantan y que me consiente con la chuleta bayuna, y entonces es la conciencia de que entonces mi hija me regaló un chocolate, la responsabilidad es mía, es mi cuerpo, soy yo. Y en ese momento digo, ya, o sea, si no tiene que ser el trabajo, o sea, una gestión laboral de 16 horas es por uno. ¿Sí? O sea, sí, hay trabajos muy demandantes, pero también está en la organización tuya y en la disciplina que vos le tengas a cada cosa, tanto al trabajo como a la familia, como a los tiempos de reuniones. Empieza también a generar, y es esa parte de que vos te tenés que dar incluso ese espacio. O sea, el espacio incluso de llegar a la hora que es para una reunión. O sea, es que mi tiempo vale. Cuando yo decido empezar a entrenar, entonces empieza a generarse una necesidad de que si hay un compromiso conmigo mismo, mis entrenos son de 6 de la mañana en ese momento a 7 de la mañana, y a las 8 ya estaba en la oficina. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces empiezo a adecuar y a estructurar y organizar el proceso. Si yo sé que voy a trabajar, y se fue a buscar un gimnasio cercano, entonces me bañaba allá y llevaba todo. Y empiezo a organizar ese espacio en pro a Leonardo. O sea, voy a hablar en tercera persona, pero organizo el espacio y se volvió sagrado mi entreno. O sea, mis hijas en ese momento, que yo también fui papá, mamá, me gusta decirlo, pero entonces yo despachaba a las niñas a las 5, entonces vamos a levantar a las 5 de la mañana y yo hacía el desayuno, les dejo todo listo y yo me voy para mi gimnasio, pero era religioso, o sea, era una vaina porque es que es compromiso con Leonardo. Y eso va detonando muchas cosas. Si yo estaba a la reunión a las 8, o de pronto que tenía que entrenar a las 6:30, pues señores, equipo, tenemos que hacer las reuniones hasta las 6 de la tarde, que es la jornada laboral. Pues que si hay compromisos y demás, pues empieza uno a organizarse, ¿sabes? Y eso empieza a generar un poco de cosas, organizarse en tiempos, organizarse estructuralmente con el día a día de las niñas, organizarse con muchas cosas, pero prima siempre es el ser de uno donde está. ¿Y en qué momento empezaste a ver cambios en ti? Cambios, mira, físicos y mentales. Esto quería decir, hay dos tipos de cambios, yo creo que en este proceso, y para todo el que lo quiera hacer. En mi caso fue el deporte. Uno, el físico, que empieza a generar ese detonante gratificante, ¿no? Entonces uno ve la báscula de 120, 110, 111, 90... Y eso empieza a decir, uy, ve, yo puedo, lo estoy haciendo bien. Y ahí ese hacerlo bien empieza a generarte a formar un carácter. Es que si vos empezás a hacer las cosas organizadas y estructuradas, está bien. Y empiezo a ver que se está generando una organización en el tiempo laboral. Y empieza a fluir, ve, está bien. También los tiempos con la familia. Y está bien. Y se empieza a estructurar y empieza a generar unos cambios, tanto físicos como mentales. Proceso, primero arranqué en lo físico, que es lo que creo que empieza de afuera hacia adentro, ¿no?
y ese proceso duró unos 4 meses, 5 meses, te estoy diciendo, del cambio abrupto. O sea, sé que es difícil mentalmente, pero físicamente es fácil lograr esos cambios de peso porque es rápido. O sea, el cuerpo es muy agradecido y ya mentalmente uno empieza a verlos progresivamente. Yo digo que 1 año, pues igual también estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Me imagino que igual después de ver ese cambio no querías volver atrás. Se empieza a generar un miedo que hoy por hoy ha ido cambiando ese miedo. Entonces, por lo que te digo, hay muchas cosas que se van formando. Entonces, y he pasado en todo este proceso, Fer, desde 86 y la gente ver ese cambio, Leo, y también es malo. O sea, los extremos son malos. Entonces empieza esa necesidad de seguir bajando. Y entonces yo me metí de lleno al entreno, que descuido un poco también la parte familiar, porque todo era entreno. Y empiezo también a generar un conflicto con la comida. Y estando en un proceso supuestamente bien, ¿no? Que ahí se pueden empezar a generar muchos desórdenes alimenticios. También pasé por ese mundo. Que uno diría que es menos común en un hombre. De lo que sabemos. Uh-huh. A raíz de este proceso, he tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente, a hablarles desde la fraternidad, desde lo cercano. Y nosotros tenemos un inconveniente los hombres que no nos podemos abrir tan abiertamente. O sea, pues... Sí, es cierto. Entonces nos da, y es que el sistema me recocha, y entonces que te está cuidando, y empiezan otras estructuras sociales a molestar, o esos fantasmas o alrededor del bullying que hay detrás de, pero sí es común, ¿sabes? Lo que pasa es que no se dice. Cuando estabas en sobrepeso, ¿sentiste que alguna vez te hacían comentarios graciosos al respecto? Uno lo siente, pero uno los tapa. Entonces era el gordo cheverón y te hacen alrededor de ello un bullying, pero vos lo normalizás porque vos también te estás afectando. Entonces vos mismo te autosaboteas. Y tú mismo hacías chistes sobre ti. Claro, y entonces eso hace que incluso inconscientemente tapes lo que estás viviendo, que es inconformismo frente al espejo, esa sensación de no poderte poner una camisa. Y te lo digo, literal, fue una camisa de diciembre que, o sea, se me iban a estallar los botones y yo, o sea, ahí fue un golpe. Y a los 4 meses volver a cambiar tu armario. 4 o 5 meses empieza uno a cambiar armario, empieza uno a ver esa gratificación, pero que también, como te digo, sí, puede jugar un papel en contra, que es el famoso efecto rebote para unos o irse de lleno, y ahí es donde los extremos, quiero hacer claridad, que también son malos. ¿Y cómo hiciste para salir ahí de nuevo de ese extremo en el que te estabas metiendo? Mira que me he dado cuenta y en ese proceso de lo fuerte que uno puede ser. Uh-huh. Y eso fuerte, cuando hablo fuerte, puede ser malo o bueno. Pero sí he estado en esos dos mundos. Entonces irme hasta medir la comida, que no está mal, pero hay que hacerlo con responsabilidad, porque incluso en ese proceso siento yo que internamente, al ver esa evolución y ver ese proceso, una de mis hijas empezó como a tener un desorden alimenticio alrededor de eso, y lo estaba fomentando yo, sin querer queriendo. Vi esas señales y saber qué fue bueno y qué fue malo en todo este proceso, y yo creo que es estar atento. Uno hay veces no está atento de su entorno, y entorno no hablo de la calle, o sea, el entorno de lo que te está pasando alrededor. Por eso te digo, todos los días es una carrera contra eso. Y ahí entonces estabas en el CrossFit, donde viste la mayor cantidad de resultados, pero luego también entraste al running. Bueno, del proceso del CrossFit me da la disciplina, me da ir a entrenar, me da ir a estructurarme. Pues yo soy muy competitivo, pero doy un salto al runner hace muy poco tiempo, ¿sabes? Llevo unos 3 años, y nace desde pandemia. O sea, una de las cosas que me deja pandemia es esto. Incluso me hace ver meterse también en el deporte, y eso también lesiona. O sea, el deporte tampoco es tan saludable, ¿sabes? Porque llevas el cuerpo a unos extremos, y ahí empiezas a generar una conciencia. Entonces, estando en pandemia, por la necesidad de salir, empiezo a hacer trail. Empiezo a correr con unos amigos, y conocí el mundo del correr con él. Incluso con un amigo muy cercano, me enseñó este mundo del trail. Empecé a darme cuenta que ahí era bueno. Entonces salí a correr distancias muy pequeñas en Cali, las famosas Tres Cruces, allá le decimos a unas montañas que llaman Tres Tetas, y salíamos a correr por allá y a movernos por todo ese lado. Conocí ese mundo que es muy bacano. Y ahí ya te fuiste al otro lado, al otro extremo del running, porque uno puede correr, puede hacer 10K,
una media maratón, una maratón, pero ya irte a hacer 100 kilómetros en una carrera. Pues mira que a raíz de eso, el mundo del runner me apasiona, es dar la oportunidad de conocer mucha gente, muchísima gente. Y estando en el trail, empecé a identificar en ese mundo de ciertas carreras, y hay algo que a mí me gusta, y es una estructura de Leonardo. Y para los que me conocen, yo soy una persona muy de retos. Entonces claro, 10 los cumplo, me va bien. Después hago una carrera que se llama en Cali, que es 3 cerros, y es correr 3 cruces el mismo día, ¿no? 3 cruces, se baja a Cristo Rey y después a Yanaconas. Son como 3 montañas en Cali. Fueron 21 kilómetros y quedé tercero. Y yo, soy bueno. Es que, ¿dónde estaba este Leo que no conocía? Sí, me pasó así. O sea, yo soy muy bueno. Yo matándome en CrossFit, que la gente dice que es muy lesivo. Para mí eso es un tema. Todos los deportes son lesivos. Solamente es la conciencia con lo que los hagas, y es con la estructura con lo que entrenes y demás. Pero el runner me abre a mí la cabeza. Me estoy dando cuenta que soy bueno. Y una persona llega y me dice, hagamos una maratón. Y me inscribe en una maratón, en una major, que es la de Berlín. ¿En qué año? El año pasado, justamente el año pasado. Por eso les digo, o sea, esto llevo apenas 3 años, porque lo mío no es desde la profesión, sino es desde el gusto, desde lo normal. O sea, soy una persona muy común y corriente, pero que desde la dedicación y la disciplina he ido llevando estas competencias. Entonces ella me inscribe en diciembre del 2023. Es un sorteo, o sea, dimensiona que fueron 50,000 corredores en el mundo, y es un sorteo. Y me lo gano. Y la persona que me ayuda a inscribirme casualmente no quedó. Sí, fue muy frustrante. Algo así podía venir. Lo peor es que ya me avisó. O sea, quedaste en la carrera. Y yo, ¿cuál carrera? Pues la que te inscribí. Oh. Y yo, ay, bacanísimo. ¿Y para dónde vamos? Sí. No, yo no quedé. Y yo, la vida. Bueno, se volvió un reto y empiezo yo a entrenar para esa carrera. En ese entrenamiento, cuando te digo que todos los deportes, para mí hasta el golf es lesivo, cualquier tipo de deporte, el ping pong, lo que vos digas que es fácil, es lesivo y hay que entrenarlo con disciplina. Lo primero que hago es, listo, me voy a meter entonces con un profesor, y tengo una estructura con un coach, y alrededor de ellos siempre he tenido, yo le digo, ángeles o personas que me han impulsado desde el principio, desde lo que te digo, desde la casa, desde mi ex esposa, desde mis hijas, en ese proceso, después en el gimnasio, en ese momento en el box, ese amigo que me enseñó a tener trail, después una persona que me enseña a alimentarme, porque en el momento que yo decido tener este coach, fue porque una amiga me dice, Leo, tengo un man que te va a gustar, es un man que lleva data, lleva información, es como a vos te gusta, con los números y demás, y te lleva todo el proceso. Empiezo a entrenar con él, y en ese proceso conozco también a un trailero muy, muy bacano, y es un muy parcero mío y un amigo que lo quiero mucho, lo llevo en el corazón, y él me dice, hay una carrera que es la Maratón de Sables. Y yo, ¿qué es eso? No, es una carrera en el desierto, en el Sahara, y es autosuficiente. Y empiezo yo eso sí tengo yo, pues a mí cuando algo me pica, empiezo a investigarlo, empiezo como a leer, empiezo a ver videos, empiezo a ver podcasts. Y entonces, pues pucha, esto me gusta. O sea, se me genera. Y entonces me dice, pero aquí en Colombia hay una. Y yo, no jodas, ¿dónde? En La Guajira. Y yo, ¿cuándo es? No, pues que en mayo. Y entonces, que es el mes de las madres. Y yo, bueno. ¿Eso fue antes de Berlín? Sí. Ok. Pero durante el proceso del entreno, pero te digo, preparando Berlín, que fue en septiembre-octubre del año pasado, entonces yo arranco a entrenar. Te dije, a mí me seleccionan en diciembre, en enero yo ya, tu meta, entonces se me metió aquí y empiezo a entrenar una maratón. Yo ya corría, pero no corría profesionalmente. Entonces empiezo a entrenar, y en ese proceso me reencuentro con mi amigo. Hablamos de la carrera de Maratón de Sables. En Colombia hay una versión muy hermosa que se las recomiendo de verdad. Y tiene muchas, o sea, tanto para profesionales como los de 100 kilómetros, como pues, se puede hacer trekking, o sea, se puede hacer muchas cosas. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede hacer? Ahí hay varias categorías, dependiendo de las versiones. Si no estoy mal, son 50, 75 y 100. Pero hay una de trekking. Que igual, no. 50. Pero hay una de trekking que es de caminar, que son como 15 kilómetros por día. O sea, esa está diseñada para que la gente vaya a acompañar a los competidores.
Pero lo bonito de esta carrera es eso, que en el proceso de Berlín me dicen, entrenemos entonces para esa también. Y saco esa también, esa ultra de 100 kilómetros en 3 días. Nos vamos para La Guajira con ese calor. No, pero cuenta más, ¿cómo fue? Entonces, en ese tema de Berlín, me dicen de esta carrera, la empiezo a analizar. Guajira, imagínate el reto, 40 grados. No, o sea, no quiero sonar irresponsable, pero sí, o sea, venía de 21 kilómetros. Sí. O sea, lo máximo que había hecho era 28, fue la carrera que me gané, la de 3 cerros. Pero con el entrenamiento y con el coach empezamos a ver mi evolución. Entonces tenía el tiempo para entrenar también esa ultra y sirvió de fondo. Entonces se llama ultramaratón. Una carrera es ultra después de 42 kilómetros. Ok. Entonces ya empezamos a hablar de que son ultras y esta carrera tiene esa particularidad que era por etapas. Aquí lo que prima en esta carrera es que la recuperación tiene que ser rápida. Entonces toda la historia que venía del CrossFit de atrás, el buen desempeño deportivo, porque pues ahí también incluso hay una alimentación con conciencia, o sea, toda esa parte que estructura Leonardo Deportivo me da las bases para poderme enfrentar a este reto y claramente con el apoyo de mi coach. Me dice, hagámosle, pues Leo, hagámosle. Y empezamos a entrenar también para esa ultra. Me inscribo y nos fuimos. Y arrancamos entonces para La Guajira en mayo. Y es una carrera autosuficiente. ¿Es una carrera relativamente nueva o llevaba muchos años? No, está la octava versión. Repito este año, finalizando mayo. Ya la movieron un poquito. Esta carrera es autosuficiente. Son 3 días de carrera y es una carrera que a mí me generó confianza porque es una carrera profesional. Esa es otra, ¿no? Tiene un componente físico para tener este reto de 100 kilómetros. Entonces ellos tienen toda la organización, pues GPS, seguridad, salud, tienen médicos a bordo. O sea, es una carrera responsable, entonces pues me sentía tranquilo y me fui para allá a darme duro. Y lo hice más por un reto más mental. O sea, ¿cuál fue el reto? Yo creo que era algo que me ha gustado del correr. Es que cada carrera que he enfrentado es diferente. Por muy pequeña que sea, siempre tiene un desafío. Así sean 5 kilómetros. Yo te puedo decir que yo no podía dar la vuelta a la manzana. O sea, pues imagínense, tenía 120 kilos, no me podía amarrar los zapatos. O sea, me cansaba subir las escaleras de mi casa. Te da la posibilidad de vos correr al lado de un profesional y vos ser una persona amateur. Si lo haces con conciencia, vos puedes ir evolucionando en el proceso, pero es un proceso personal. Vos puedes arrancar 5 kilómetros y ahora tras bambalinas que me decías que no corrías, pero te invito a vivirlo. Y el deporte que sea bicicleta, el correr o demás, pero esa autosuficiencia del correr me genera a mí, me explota la cabeza. Es por eso, es porque cada carrera, así sea pequeña, se vuelve un reto y esta carrera en particular la volví así. El trail tiene una componente que vos estás solo. El asfalto tiene otro que es estar acompañado. Partamos de ahí de las estructuras de las carreras. Vos en el trail no te vas a encontrar a la señora, vamos, con toda, o sea, no, porque pues estás en la montaña o estás en el mar o estás en el desierto. Entonces es una carrera con vos mismo y pasa uno por muchas etapas, o sea... Cuéntanos, ¿por qué etapas pasaste? Mira, una vez... O sea, inicia la carrera. ¿Y qué? Inicia la carrera, inicia la expectativa de vos estar a qué te vas a enfrentar. Te empiezan a jugar ansiedades, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar muy desde mi parte personal. Y quiero abrir contigo, chévere. Yo soy una persona muy ansiosa y quiero tener el control de todo. Cuando hablo del control en mi profesión, es planeación. Publicidad. De medios, ajá. Entonces yo tengo que tener todas las variantes en ellos. Entonces cuando vos te enfrentas a una carrera de estas, primera vez, el mapa, la comida, la carpa, dónde voy a dormir, cómo la voy a armar. Entonces empiezan un poco de cosas que te pueden desfigurar la carrera. Fue una carrera muy ansiosa, estresante. Y el primer día de la etapa es en la noche. Son 15 kilómetros en el desierto en la noche. ¿A qué hora empezaron? Como a las 8 o 9 de la noche. Sin conocer el terreno. Sin conocer el terreno, más salvo el GPS que te dan y la ruta. Y hágale. Y con tu frontal es la linterna que uno se pone aquí en la cabeza. Y yo tenía que... Mi estrés era llegar rápido para poder armar mi carpa y poder descansar el mayor tiempo posible. Entonces esa ansiedad y esa vaina hicieron que me perdiera en la noche. Y me perdí. Y ahí es donde empieza uno a decir en la mente...
vení, men, o sea, calmado. Y así pasa en la vida. Entonces yo extrapolo mucho el correr con la vida, ¿sabes? Hay momentos y circunstancias en que vos puedes estar embotado en el trabajo o en un problema que no sabes para dónde coger. Y hay veces la solución la tenés ahí. La tenés al frente, me vale el bayuno. La tenés ahí al lado. Y ahí es donde yo te digo, uno tiene que observar su entorno. ¿Qué persona? ¿Qué te están diciendo? Escuchar. Entonces, en esos momentos, enfrentarte en una carrera de estas dimensiones, mi estrategia es siempre, esto me puede estar pasando en la vida, ¿cómo lo puedo trabajar? Parar, Leo, pero tener el GPS en el reloj. Marica, claro, en ese momento tenés muchas variables, el calor, que tenés que hidratarte, cuánto tenés que tomarte tu gel, y además que el peso que llevas en agua también irlo bajando. O sea, hay muchas variables que, mira tu mapa, te enrutas otra vez, entonces vuelven a ver, unas veces en la vida se desenruta y es normal y no pasa nada. No pasa nada. Ah, pues que sí, se adelantaron. Listo, pero voy a llegar. Y ese fue como, esa carrera fue muy linda para mí porque fue darme cuenta físicamente que en la cabeza hay muchas cosas que uno puede trabajar. Y bueno, pasaron cosas en la noche, me perdí, me enruté otra vez y llegar otra vez a armar carpa. Y es una carrera muy, muy de ayuda. Entonces llegar o sea, los compañeros que no conoces, que no sabes quién es el de al lado, pero vení, te ayudo. Y armamos la carpa. Vení, tenés fuego para, no sé, un café, tomemos un café juntos. Cosas ¿Y tú así. defines cuánto tiempo puedes pausar? ¿O eso está estipulado en el plan de carrera? No, el plan de carrera tiene la ruta. Te decía, eran 15 kilómetros y ahí llegas, es armar tu carpa. El tema es el tiempo. En cualquier lugar. O sea, donde no, hay te una cojan zona, los ellos 15 tienen. o... No. Sí, pues de punto de inicio al final, pues sí están los 15 kilómetros y hay una ruta definida. Sí llegábamos todos a un mismo lugar. Ah, ok. No era que te cogieran un lado a uno. No, y por seguridad, pues estás en el desierto, no. Ok. Pero son todos esos factores que a uno en ese momento le dan miedo, ¿no? Más de primíparo. Y más de primíparo y más de primera carrera y no había hecho ni siquiera una maratón y la hicimos ya el segundo día, ya se vuelven los 37, ya estoy a punto de llegar a una maratón, pero esa sí ya era sensación térmica 38, 40, o sea, yo creo que esa fue más dura. O sea, fue una carrera, ese día, el segundo día se llama la Desert Marathon. Uf, o sea, la lloré, la sufrí. ¿Pensaste en rendirte? Sí, claro, uno siempre lo está pensando. Uno siempre, y uno comete errores. Sí, eso dejémoselo a un profesional que viva de eso, porque allá, como te digo, puedes competir con el man teso, que vas a competir y a ganar podio. Sí, unas veces puede llegar a podio, pero yo iba más relajado. Pero igual es frustrante y uno dice, no, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿para qué venirse para acá a sufrir? Sí, lo mismo pienso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A son de qué? ¿Qué es lo más duro físicamente? ¿O qué ha sido lo más duro en esas carreras? Uno mismo, ¿sabes? Y es donde uno se va formando después de... Yo creo que lo más difícil, más allá del dolor del cuerpo, porque uno paga para ese dolor, cuéntame ¿no? qué te dolía, o sea, además de las piernas. Espera, a uno le duele todo, o sea, hasta el pelo. Hasta la ceja y la oreja te duele las rodillas, te duelen los dedos, te duele todo. ¿Tú no alguna vez viste que se te caían las uñas? Esa fue en una segunda carrera, esa fue una segunda ultra que hicimos en Santa Marta. Pero uno siempre sufre esas carreras. Pero yo creo que lo más difícil es pelear con uno mismo, porque es que uno, mira, si vos has hecho tu proceso con conciencia, pues te va a ir bien. Pero ahí también uno aprende a conocerse y uno tiene que ser, insisto, saber hasta qué punto ya es peligroso, porque uno le pueden pasar, no sé, un golpe de calor. Y uno tiene que ser tan responsable porque estás con tu vida jugando, entonces todo gira en torno de la cabeza. O sea, de tu propia fuerza, de tu propia estructura, de decir, tampoco se trata de listo hasta llegar con las rodillas peladas, porque eso tampoco es bueno. O sea, hay gente que a veces se mete en este deporte sin entrenar y los ves acabados haciendo una carrera de 21 de 40, pero acabados. Y uno dice, uy, esto tampoco es bueno. Entonces ahí no hay un proceso. Uno no se debe saltar los procesos. Pero físicamente, ¿cuál ha sido el dolor más fuerte que has experimentado en la carrera?
Uy, las uñas. Yo creo que eso fue dolorosísimo. Y las ampollas. Yo creo que una ampolla no se la deseo a nadie. O sea, una ampolla... ¿Y una ampolla desde qué kilómetro? Mira, esa fue en una segunda. Mira que en la Desert Marathon me cuidé muy bien. La verdad, hay muchas estrategias y muchas cosas que en el grupo las hablamos. Como usar vaselina en todo el cuerpo. O sea, si vos te puedes embabunar todo de vaselina, todo te pela. Vaselina. Hasta la camiseta te pela, la pantaloneta te pela, las medias te pela, o sea, todo. Pero en esa carrera puntual, en la del desierto, yo creo que lo que más me causaba incomodidad era la sensación de calor. O sea, de no llegar. Pues estás en el desierto y no ves nada. O sea, y ese calor y sí, ese sudor, yo creo que fue, o sea, lo difícil. Porque incluso hasta el dolor uno dice, no, tengo que seguir. Y uno se vuelve... masoquista. Pues masoquista no, sino que uno se vuelve más como, uno ya sabe a qué dolor se va a enfrentar. El dolor de rodilla, bueno, listo, el dolor de las piernas. Pero siento que la incomodidad del calor, de ese sofogo, de esa sudor, en esa carrera la sufrí, pero ya la segunda ultra que fue en Santa Marta, fue hace poco, fue en diciembre, nos mandamos 80 kilómetros y esa fue en un solo día y ahí me demoré 27 horas de seguido. O sea, corrimos al amanecer, anocheció y atardeció y anocheció y fueron 27 horas. La carrera estaba pronosticada con mi equipo en 16 horas. Pasaron cosas. Entonces pasaron... ¿Qué cosas pasaron? Yo lo llamo a eso como inexperiencias y de pronto... inexperiencias de pronto no. Sino que también uno querérsela saber. Y ahí es donde el runner, o sea, incluso en carreras de larga distancia como de cortas, te da tu enseñanza, o sea, te coge, te zarangorotea, te dice, hey, deja de ser tan sobrado. Sí. Deja de ser tan sobrado y vení y comes. ¿Qué me pasó? Las carreras de ultra, uno tiene que tener un recambio de zapatos, recambio de medias, recambio de todo. Y yo llevaba unas medias que no eran las adecuadas y además no lo tuve en cuenta en la planeación de la carrera, porque eso se planea, ¿no? Eso se planea desde la comida, a tantas horas tengo que comer, a tantas horas tengo que tomar un líquido o algo. Dejé, por obvio, las medias. Y las medias me jugaron un papel importante en un ambiente húmedo. Entonces mantenía Santa Marta, pues sí, todo el mundo al lado del mar, pero también esta carrera uno se mete a la selva. Había río, había todo. Mantuve, yo creo que el 80-90% de esta carrera estuve mojado. Entonces el cuerpo empieza a generar también pues una fricción en los pies y empiezan esas ampollas a jugarme un papel importante en el kilómetro 42. Faltaba 42, más 43. de la mitad. Sí, más de la mitad y era de noche. Y hágale. Se vuelve un reto esa carrera. ¿En qué ritmo vas en ese momento? ¿O la carrera tiene unos ritmos promedios, sí, más o menos entre cuáles? El trail tiene muchos, o sea, hay momentos en que se camina, hay momentos en que se corre, pero yo a partir del kilómetro 43, 42 que te dije, ya no podía correr porque me dolían los pies. Porque eran tan ampollados que en los tenis me salía la sangre. O sea, yo no quería ni ver, yo no decía, no, yo no quiero ver. Por no querer ver, en ese momento, pues no me cambié las medias y seguí con las que tenía con el recambio. Ya en el kilómetro 48, la carrera muy bien. Esa carrera se llama Del Mar a la Cima. Y muy buena organización, o sea, cada tanto había defensa civil. Ahí ya me revisaron y ya empieza uno a jugar. ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde no? No, yo sí era consciente que podía, pero no podía dar ya las 16 horas y me tocó bajar el ritmo. O sea, me tocaba era caminar, pero para mí era acabarla. Entonces se volvió un reto. O sea, la quería acabar. Y en el momento en que podía correr, pues lo hacía y en que no. Pero sí. Pero siempre fue un dolor constante. Sí, fueron 40 kilómetros de puro dolor. O sea, de dolor y de dolor y de dolor. Faltando el kilómetro 70, no, ya. O sea, yo le pegaba al piso. Yo decía, ya, ¿qué hago acá? Me quiero ir. La gente, un corredor amigo mío también que ya me conoce, no, vení, vamos. Ese impulso y esa camaradería es muy linda en este deporte.
¿Y cuáles fueron, digamos, como esos pensamientos contigo mismo en ese momento, en tantas horas de carrera? Mira, ¿Qué ha sido lo más profundo a lo que has llegado en esa meditación larga y profunda? chévere que me digas que yo no sé meditar por mi por mi revolución, pero en ese momento todo se apaga. Y casualmente en la de Berlín, en la maratón de Berlín, en la maratón de Cali, que también la sufrí, o sea, fue una carrera muy dura que pasó hace poquito en mayo, hace 10 días, fue el 3 de mayo, 4 de mayo. Todas tienen algo en común y es que si hay algo que te duele, entonces empieza esa afectación que te está haciendo en ese momento, la empezás a trabajar, pero llega un punto en común en que vos como que todo se apaga y guardas esa meditación. Y ahí es donde logro como que, esa calma. Y contraproducentemente todo el mundo dice, no, es que te está doliendo. No, en ese momento cuando vos estás en ese clímax de conexión, sí, por el más dolor que sea, es algo que me he dado cuenta últimamente que es muy profundo y es conectar ahí sí con uno mismo internamente porque nadie te está hablando. O sea, es algo con vos. Y son conversaciones muy profundas de vos mismo, incluso de conocerte, de decirte, hey, vos podés lograr uno conocerse y quererse uno mismo. Yo creo que es lo más profundo que he podido tener en las carreras, ¿sabes? Y hay momentos en los que incluso la música se apaga. Se apaga, o sea, esto, de hecho, esto se apaga, o sea, uno hay veces, un amigo me decía, yo a veces tengo eso ahí, está sonando, yo ni siquiera sé, me pasa igual. Pero hay gente que no, que estoy escuchando un podcast, o que estoy leyendo un libro, estoy escuchando un audiolibro, o estoy escuchando una playlist. Hay momentos en que, eso se desaparece la señora que te grita, el muchacho que te dice dale. Y yo creo que eso es lo más profundo que uno puede tener con uno mismo. O sea, ese momento de conexión con vos, es hermoso, porque es el momento en que vos sí te puedes alentar vos desde lo que sos. Eso me parece lindo. O sea, es algo en común que he encontrado. ¿Y cómo ha influido todo este proceso que has llevado, tan largo incluso, en tu autoestima? No, o sea, yo creo que el uno poderse querer, y es alguna recomendación que le doy a todos, desde lo que tú puedas hacer, desde vos darte cuenta de que si vos sos un chef y haces un plato y le haces con amor y lo haces con pasión y le haces con esa entera, desde correr, así sean 5 kilómetros, esa pasión y esa energía que vos puedes contagiarle a la gente, eso ha sido lo muy gratificante que me ha dado esto, y el quererse uno mismo cuando uno está bien puede brindar ese espacio. Yo no te voy a decir que siempre estoy bien, hay momentos en que, y casualmente tengo un grupo que se llama Hablame Runners, que ya somos casi 600 personas que están creyéndole a este loco en Cali. Para mí es gratificante, más allá del yo, Leonardo, sí, autoestima y demás. Ellos me hacen darme cuenta de que, marica, pilas, o sea, chévere, sos un man a seguir y eso te llena. Sí, valiente. Más que valiente, es inspirador. Arriesgado. No, inspirador, porque pues arriesgado pues está el man que se puede tirar de una torre o un paracaídas. O sea, arriesgado es todo, es inspirar a alguien, y cuando vos inspiras a alguien a que no es capaz de correr y llevarlo de la mano y vamos a correr y vos podés, o sea, eso a mí yo creo que más allá de ser gratificante hacia uno es poder brindar ese espacio. Y volviste a dar. Al principio hablábamos de dabas mucho, pero te habías descuidado a ti. Hoy das mucho, pero siendo tú la prioridad y enseñando desde ese ejemplo, es muy diferente. Eso que vos decís es muy importante, porque hay veces damos mucho, pero hombre, no tenemos organizada la casa. No tenemos nada que dar igual. No tenemos organizada la casa. Nada lleno. Sí, entonces hay veces como que hay veces uno dice, pero ¿por qué no fluye? Mírate a ver internamente que hay que trabajar. Yo todos los días siento que hay que trabajarme, o sea, yo digo, Leonardo, tenés que trabajar en esto, tenés que dejar, o sea, lo normal, lo que nos pasa a todos. O sea, yo creo que hay veces nos damos muy látigo uno mismo, ¿sabes? Somos muy duros con nosotros. Es que yo soy todo desordenado, es que yo dejo para todo para después, no termino las cosas. Tareas simples. Y eso es lo que yo les trato de decir a la gente. Tareas simples, paso a paso, vas a generar una organización interna, pero si no lo organizas internamente es muy difícil que te fluya. Sí. Bueno, muchas personas
no escogen ponerse en situaciones difíciles, en situaciones de dolor, porque hay enfermedades que te ponen a sufrir lo impensable, pero tú, al contrario, eres quien ha elegido ponerse en esas situaciones límite. Ahí tú que has atravesado, digamos, esos momentos de dolor fuerte en los cuales te has llevado al límite, ¿qué le dices a las personas que se sienten inspirados por ti o que te escuchan, las personas que están a tu alrededor o que hacen parte de Háblame Runners? ¿Qué les dices para inspirarlos o para que puedan atravesar también esos momentos desde dolor, desde tu experiencia en la cual ya lo has atravesado, pero como una lección propia? A mí me gusta mucho extrapolar las cosas. Yo primero que todo es desde el deporte es la responsabilidad, y la responsabilidad es con uno mismo. O sea, de esta conversación espero que se queden es lo valioso que es uno como persona. Y hay momentos de depresión, hay momentos de estrés y hay momentos de circunstancias de por qué me pasa esto a mí. Yo lo que trato es la responsabilidad con uno mismo. Vengan, esperen, paremos, mirémonos. O sea, tengo muchas oportunidades, soy muy valioso y de pronto lo que me está pasando en esa circunstancia, o tengo algún problema, o incluso tengo un familiar de pronto, es abrazar ese dolor, ¿sabes? Yo creo que el abrazar, el estructurar y ser uno no tan duro con uno mismo puede ayudarte y ese es el segundo paso. Entonces, uno, la responsabilidad con uno como ser. El segundo es esos miedos, abrazarlos. Si vos estás enfrentando por un proceso de salud, es abrazar eso y decir, de aquí cómo puedo o qué puedo sacar. El ser inspirador también es una responsabilidad con la gente, ¿no? Y en eso, en ese proceso y en esa etapa, he dado también con gente maravillosa. Yo insisto, en cada proceso tengo ángeles que me han acompañado, y tengo una persona que hacía CrossFit sin una pierna. O sea, y fue un soldado o un policía, no recuerdo muy bien. El man en una mina quiebra patas pierde una pierna, y el man dice, no, o sea, abraza el dolor, o sea, lo vive, lo siente y hace de él algo fuerte. Sí, es complejo y siempre es la ayuda. Entonces, cuando vos ya te reconoces y entendés lo que te está pasando, hombre, alzar la mano. O sea, hablarlo, buscar un profesional, hablar con un médico, y siempre darle la fuerza y la entereza de que hacerlo por uno mismo. Más allá de que los hijos sí son importantísimos. Yo amo a mis hijas, o sea, y los que me conocen, soy papá, mamá. Uno tiene que estar uno siendo responsable y uno quererse y amarse uno mismo. Es difícil. Yo insisto, estoy siempre en el proceso del quererme, pero cuando vos no lo puedes hacer, hay muchas redes de ayuda. O sea, tu amigo, tu pareja, tu hijo, un profesional, una llamada, y siempre pensar en ello, ¿no? O sea, que vos lo puedes hacer y con ese acompañamiento lo puedes lograr. Leo, gracias por venir hoy a compartirnos tu historia. Gracias también por haber tomado hace unos años la decisión de pararte de tu accidente del trabajo e ir a hacer ejercicio y encaminarte, porque si no hubiera sido de ese modo, no estarías hoy compartiéndonos esta historia de transformación, de inspiración y de cómo te has llevado también al límite, y podemos aprender también tanto de ti, de cuando caemos, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos en una situación muy dolorosa, pues volver a estas historias nos reconforta, decir, Leonardo incluso se llevó a él mismo esa situación, pero él mismo pudo sacarse, como yo mismo también puedo salir de ahí. Gracias, Fer. Y es un proceso, o sea, la última recomendación así, Fer, y muchas gracias por este espacio, es nunca es lineal. Esto es, arranca uno, vuelve y se cae, arranca uno, vuelve y se cae, y muchas gracias por este espacio a ustedes, de verdad que con mucho amor. Y por último, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para quienes quieran inspirarse de ese ultramaratonista? @leocali, y dentro de @leocali está @Háblame Runners. Entonces ahí nos pueden encontrar. Entonces, ¿cómo tienen que decir? ¡Háblame Runners! Y nos escuchamos en un próximo episodio de Capaces Podcast.